forma, porque hay que recordar que en la época de Bahá'u'lláh, el equilibrio referente al cuerpo se basaba en teorías médicas de equilibrio de humores. Acuérdense que el cuerpo está casi el 90% de agua, por lo tanto hay líquidos, humores, aguas que se pensaba que estaban en equilibrio y que eran los que mantenían en sus proporciones adecuadas la salud. Entonces, Bahá'u'lláh dice lo siguiente: de lo que hemos explicado, los humores del cuerpo no deben ser excesivos y su cantidad depende del estado del cuerpo. Un sexto, dice, de cada parte en su condición normal, un sexto de cada sexta parte, o sea, es algo infinitesimal, pequeño. En su condición normal es la proporción correcta. Eso ahora en fisiología lo llamamos homeostasis. Es sinónimo del concepto actual de homeostasis y está expresado, yo pienso, magistralmente como conocimiento muy anticipado de hace prácticamente el 1800 por Bahá'u'lláh. Ahora, otro aspecto que la tabla toca es Bahá'u'lláh respecto a la ausencia del médico. Cuando no hay médico y nuestra salud está quebrantada, o cuando tenemos que ayudar a que la salud se mantenga equilibrada. Eso tiene que ver con algo que llamamos ahora medicina preventiva. Es el nombre actual, que es muy importante para conservar la salud y que en algún momento también se llamó higiene. Entonces, Bahá'u'lláh nos propone medidas generales de prevención de la salud. Y yo acá las listé, hice una lista de lo que él dice, y quizás la más importante de todas es el hábito alimentario correcto. Bahá'u'lláh dice, textual: una ligera comida en la mañana es como una luz para el cuerpo. Lo dice en forma poética, maravillosa. Otro aspecto que señala es que los alimentos tienen que tener una secuencia. Por ejemplo, propone que los líquidos deben ingerirse antes que los alimentos sólidos. Si uno se enferma respecto a lo que nos ofrece la naturaleza, dice que primero que hay que usar medicamentos naturales y hierbas, y no compuestos. Los compuestos, en el fondo, uno infiere de la tabla que quedan bajo la autoridad o bajo la prescripción del profesional de la salud, del médico. Pero sí, los alimentos naturales que cada cultura ha desarrollado, por supuesto, deben formar parte de la dieta inicialmente en el caso de enfermarse. Y también la dieta, prescribe la dieta como inicio del manejo de una enfermedad. Eso actualmente lo traducimos en la posición yo diría, la postura de una medicina bastante borderline, que es la medicina integrativa. La medicina integrativa actual, que están surgiendo muchos médicos expertos en medicina integrativa, propone justamente combinar este conocimiento cultural de la herbolaria y de otras disciplinas que provienen de miles de años de la cultura con relación a la medicina, con la medicina moderna, y tratar de complementarlas. Por eso integra las medicinas, las tradicionales con la medicina moderna, científica. También Bahá'u'lláh resalta que es importante que los alimentos sean complementarios, que no se opongan. Un poco me comentaba María Elena, algo que viene de la mirada de la medicina hindú ayurvédica,
que combina ciertos alimentos y otras combinaciones no las acepta o no las recomienda. También en la comida judía tengo entendido que hay ciertos alimentos que no pueden ser mezclados. El horario de los alimentos es muy importante, señala Bahá'u'lláh. Hay que esperar que ocurra la digestión. No se puede sobrecargar el aparato digestivo. En el fondo eso tiene que ver con el mandamiento de esto de no tener gula. O sea, llenarse, por placer. Por supuesto, el alimento provoca un placer, que es la satisfacción del hambre, pero eso no puede llevarse a un extremo y tiene que ser con moderación. Pero yo creo que lo más importante de las recomendaciones de estas es que están enmarcadas en un ámbito espiritual. Siempre la alimentación debe estar enmarcada en un ámbito espiritual. Y por eso nos enseña Bahá'u'lláh que debemos pronunciar antes de comer algo el más grande nombre, Alá-Abha. Y que debemos terminar nuestra alimentación con la invocación de Dios. Ya Bahá'u'lláh Abha. Ya Bahá'u'lláh Abha. Otro aspecto que toca la tabla es la curación espiritual. La oración, la segunda oración que recitó el amigo, es un fragmento de la tabla. Es una de las luces que conlleva a la curación espiritual. No sé en qué párrafo está esa oración, como en el sexto párrafo, quinto párrafo. Tu nombre es mi curación, oh mi Dios. Eso forma parte de esta tabla. De ahí fue extraída. Así que no la voy a repetir en este momento. El ejercicio y la limpieza corporal, que prácticamente la medicina actual, con todas estas enfermedades crónicas que padece gran parte de nuestra población, son fundamentales. El ejercicio, entendámoslo como cuando tenemos una población con sobrepeso, con diabetes, con presión alta, y que eso lleva a la enfermedad del corazón y a la enfermedad del cerebro. Lamentablemente, que es una de las primeras causas de muerte en la población, en el mundo. Y la limpieza corporal tiene que ver con todas estas medidas precautorias que estamos tomando, ya en forma extrema, por supuesto, ante la pandemia. Enseñanza de Bahá'u'lláh, muchos años en su tabla, muchos años atrás. Bahá'u'lláh también en esta tabla nos enseña que hay una relación de los actos humanos con nuestro propio equilibrio. Y lo dice de la siguiente forma. Dice, nosotros hemos ordenado para cada cosa una causa y hemos otorgado un efecto. Todo proviene de la efulgencia de mi nombre, que influye en todo. Vuestro Dios es el comandante de todas las cosas. Si uno reflexiona sobre esto, rápidamente piensa en la guía divina, piensa en las leyes y ordenanzas. Cuando dice Bahá'u'lláh que para cada cosa hay una causa, indudablemente si nosotros estamos dentro de la guía y dentro de sus leyes y ordenanzas divinas, mantendremos este equilibrio, esta salud. Otros aspectos que me parecieron muy importantes son el vínculo de la preservación de los amados de Dios que señala Bahá'u'lláh con la medicina y la causa de Dios. ¿Qué dice Bahá'u'lláh?
nos dice que la sabiduría y la expresión, o bayán, y la preservación de la causa de Dios misericordioso son mandatos, y que cada alma que logra estos dos mandatos o gracias es considerado ante Dios morador de la ciudad de la eternidad. Señala que, lo siguiente, si la sabiduría y expresión no existiese, todos seríamos afligidos. Entonces, uno meditando sobre esto, yo por lo menos concluyo humildemente esto, que ser sabio es ser justo y equilibrado, y por lo tanto cumplir la guía divina. O sea, en la medida que cumplimos la guía y somos, por lo tanto, justos en nuestros actos, nosotros nos mantendremos preservados. Y esta conducta tenemos que tenerla en el mundo, porque si no la tenemos, el mundo será afligido. Ese es como el análisis que uno puede decir creo, de eso. Los amigos podrían quizás inspirarse y también tener alguna otra reflexión al respecto. Entonces, podemos decir que, fíjese, siempre a mí me impresionó mucho cuando mi amigo Claudio Vera nos enseñaba de esto de que no existía el mal, había la falta del bien, y que tampoco existía la oscuridad, lo que había era menos luz, porque lo que existe está creado es el hecho positivo, y no la falta de él. Entonces, la enfermedad como una analogía también puede considerarse no como algo positivo, sino como una carencia de salud. O sea, lo que existe es la salud. Y cuando ésta disminuye y nos aflige, nosotros hablamos de enfermedad. Lo otro que podemos decir es que no hay castigo divino en la enfermedad. Porque la enfermedad, de acuerdo a lo que antes señalaba que enseña Bahá'u'lláh, es consecuencia del propio ser humano. Cuando no obedece la guía divina, o sea, no cumple las leyes y mandatos respecto a su misma persona, a sí mismo. Entonces se desequilibra. Lo mismo se aplica a la sociedad humana y lo mismo se aplica a la naturaleza, lo que llamamos medio ambiente. Decimos incluso que la naturaleza la estudiamos con la ecología. Ecología significa el equilibrio absoluto en la naturaleza. Entonces, requerimos tener nosotros un equilibrio personal, un equilibrio social y un equilibrio, una ecología con la naturaleza. Todas las leyes divinas entonces nos instan a mantener estos equilibrios para preservarnos, el de la raza humana, el individual y el de la naturaleza. Si se rompe en relación a nosotros, obviamente nosotros hemos equivocado el camino y hemos provocado esta falta de salud personal, social o del ambiente. Y las leyes operan automáticamente a restablecer el equilibrio que hemos perdido. No es un castigo, en absoluto. Es simplemente que se cumplen las leyes que nos llevan nuevamente a equilibrarnos. Y a veces en la naturaleza las llamamos catástrofe. A veces, ¿no es cierto?, en lo social las llamamos convulsiones sociales, revoluciones. A veces en lo personal las llamamos enfermedades. Pero la causa no es de Dios. La causa es del propio hombre. Entonces, la enfermedad, finalmente quiero decir, nos conduce a pruebas
Y debemos seguir entonces las leyes de Dios para restaurar mediante la justicia el equilibrio personal, social o de la naturaleza que hemos vulnerado. Si nos volvemos a equilibrar y seguimos la guía, recibimos las confirmaciones divinas, o la cura de la enfermedad en el caso personal, o el mejoramiento de la naturaleza en el caso del ambiente, o la paz social y la unidad humana en el caso de nuestras comunidades y la sociedad en su conjunto. Por otro lado, yo pienso que la enfermedad puede ser el camino hacia la muerte del cuerpo y la vida eterna del alma. Bajaulense dice: ciertamente somos de Dios y a Él volveremos. Y en otra ocasión añade: la muerte ofrece a todo creyente seguro la copa que es en verdad la vida. Confiere regocijo y es portadora de alegría. Concede el don de la vida eterna. Entonces, podemos decir que la medicina lleva a la preservación y unidad del cuerpo, y la enfermedad es el camino hacia la desintegración del cuerpo, pero en este plano. Porque en el fin último, la muerte también lleva a la unidad y conlleva la unidad del alma con Dios en el otro lado, en el otro mundo. Entonces, resumiendo, el propósito final de la vida y de preservar la salud en este plano, y de preservar la naturaleza, y de preservar la armonía social, es finalmente la vida espiritual en Dios. Habla sobre la parte de la pena y la tristeza. Eso es, amigos, lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. De acuerdo a nuestro programa, entonces tenemos un espacio para conversar, para hacer consultas, dudas, algunos aportes que ustedes quisieran hacer a esta presentación. Así que, por favor, siéntanse con la absoluta confianza. ¿Puedo? Adelante. Es que le estaba diciendo yo a Raúl, hay una parte de la tabla que a mí me toca, en realidad lo veo tan preponderante ahora. Dice: estar satisfecho en todas las condiciones. Debido a esto, la persona es preservada de una mala condición y de la lasitud. No os rindáis ante la pena y la tristeza, pues son causa de la mayor desgracia. Entonces, ahora que estamos justamente en este contexto, ¿no es verdad?, en que hay tanta incertidumbre, desesperanza, pena, eso nos va a llevar, como dice ahí, a la lasitud. Lo que en esa época se decía así es lo que hoy día llamamos la depresión, trastornos del ánimo. Y la verdad que eso es una causa a su vez de mayor desgracia. Entonces hay que estar atento a eso, por eso que es tan importante el mensaje siempre esperanzador dentro de la crisis, para que nosotros compartamos también con los amigos, porque si no, no solamente es desgracia para esa persona, sino que su familia también como que se contagia también de esa desesperanza, y así su grupo de amigos, y finalmente el entorno completo se apaga. Y eso baja nuestras defensas, eso está demostrado. Cuando uno está en esa condición de debilidad emocional, muy importante. Eso. Hay que decir que cuando uno escucha las cosas negativas y se llena de cosas negativas, eso produce en el cerebro grandes cambios químicos
que conllevan justamente esto que Bajaoulá describe en la tabla, que en alguna época se llamó melancolía, en otra época se llamó depresión, y actualmente la OMS lo llama trastornos del ánimo, y los clasifica en varios, desde los más leves a los más graves. Esto es muy interesante, los últimos comentarios que ustedes acaban de hacer, porque es quizás el gran problema que está pasando hoy día, principalmente con la gente mayor, ¿ya? Ellos están bombardeados por noticias, por situaciones desagradables, malas noticias que finalmente empiezan a afectar su ánimo, ¿ya? Hay un tema de desesperación, un tema de, digamos, de no poder salir, y porque todos los días están ellos recibiendo información negativa, ¿ya? Entonces, respecto a lo mismo, yo quería hacer una pregunta, ¿ya? Si bien hay un factor importante que es la sanidad mental, digamos, de escuchar cosas más positivas que no vayan a decaer nuestro ánimo para no afectar lo que llamamos hoy día una depresión. Pero en relación a la ausencia del médico, un tema que planteó el doctor que tiene que ver con la medicina preventiva, con la higiene, con anteponernos a la posible enfermedad, cómo reaccionar antes de, y en esta situación de pandemia tan especial, me gustaría consultarles con respecto a temas de hábitos alimenticios, qué cosas hacer que usted sugeriría en esta situación. Estamos todo el día en la casa encerrados, por lo tanto la alimentación me imagino que tienen que variar algunos hábitos. ¿Qué sugerencia podría hacernos, doctor, en relación a esa situación que está pasando hoy día, ¿no? En relación al tema alimentario, por ejemplo? Yo creo que el principal alimento es el alimento para el alma en esta situación. Y el principal alimento para el alma, en mi opinión, es la oración diaria, ¿m? La reflexión sobre los escritos sagrados. Creo que eso es primordial y Bajaoulá acá lo recalca. Y por eso aparece como tan central en la tabla la oración de curación que ustedes pronunciaron. Respecto a cosas, yo no soy experto en nutrición, pero el equilibrio y la moderación me parecen importantes. Si yo estoy mucho en la casa, creo que no voy a necesitar tantas calorías y por lo tanto tengo que reducir al máximo la ingesta de hidrato de carbono, tendré que comer más alimentos con fibra y más proteicos. Y tomar abundante agua, pues si estamos hechos, como les decía, los bebés son como 80% del agua y nosotros como 75%, somos puro hidrógeno, ¿no? Puro hidrógeno con oxígeno, entonces agua, abundante agua. Yo creo que son todas cosas relativamente, ¿eh? Claro, y tratar de evitar todo el alimento refinado. Hay alimentos que ha costado reconocer que no quiero ponerles colgarles un letrero de demonizarlo, pero por ejemplo el azúcar debiera consumirse casi al mínimo, porque se sabe que es más adictiva que la cocaína. Y gran parte de la gente que produce alimentos pone azúcar justamente para crear un hábito alimentario que muchas veces es negativo en la población. Entonces, tratar de comer lo menos posible alimentos procesados y tratar de, ojalá, de suprimir el azúcar. Preferir, bueno, allá que están en San Vicente, en el campo, debería haber muchos alimentos orgánicos, que son muy sanos. A veces la fruta, mi hijo, uno de mis, yo tengo 3 hijos médicos y una terapeuta, somos toda la salud en esta familia, y uno de ellos hace medicina integrativa. Entonces, él compra frutos para alimentarse, frutos orgánicos, y son los más feos. Los más chiquititos, los más feos, los más picados, esos son orgánicos, porque los otros muchas veces son alimentos que han sido modificados genéticamente. Entonces, los que viven en el campo, maravilloso, porque ahí tienen que elegir los más feitos. Roberto, Adelante. hola a todos.
yo hace poco, una hora atrás, participé en un video de Argentina, donde justamente hablaba la doctora Dorothy Dexter, que ella en estos minutos está en China. Justamente se estaba hablando del tema de la alimentación y para fortalecer el sistema inmunológico en este tema de la pandemia y del COVID. Ella igual tiene, si uno lo busca en YouTube, ella tiene videos donde explica qué alimentos, qué vitaminas nos ayuda para fortalecer el sistema inmunológico. De todas maneras, Dorothy Dexter, ella es Bahá'í, es de Argentina. Y fue muy, muy interesante, da pequeños tips también, y lamentablemente fue como de allá de la China, se escuchaba así como bien entrecortado, ¿ya? Pero yo lo busqué en internet y da cosas como muy, muy ciertas, por ejemplo, o sea, la vitamina D, magnesio, el zinc, ¿ya? Tomar coles, o sea, digamos los alimentos verdes, también vitamina C, son todas cosas que uno los encuentra en la naturaleza, ¿ya? Tomar por lo menos 1 hora de sol, eso es vitamina D y lo podemos absorber, ¿ya? Pero también lo que también hacía énfasis en el tema de no ver televisión, ¿ya? Para que no nos afecte, porque eso afecta también al sistema inmunológico. O sea, el deprimirnos, el ver los aranceles, los índices, qué pasó esto, qué pasó acá, tratar de evitar eso, porque eso también afecta, ¿ya? Y ¿qué más, qué más, qué más? No, eso, y si pueden, por ejemplo, buscar los videos de ella en YouTube, ¿ya? Son muy interesantes, porque ella a su vez también hace medicina natural allá también en China. Ese es y lo otro también, la cúrcuma. Dijo que era muy bueno para el sistema inmunológico. La cúrcuma y la canela. Para las personas que tienen problemas con diabetes y cosas así, ayuda al sistema sanguíneo la canela. Y como decían por ahí, evitar los 5 alimentos blancos, que son las azúcares, las harinas, y no me recuerdo cuáles son los otros 3. Pero ahí el tío Raúl puede decir a la tía María Elena. Un comentario sí, muy bien, sobrina. Muy buen aporte. Los micronutrientes en realidad están prácticamente en los alimentos naturales. Hay que tener cuidado porque el exceso de alguno de ellos, tanto minerales como vitaminas, pueden ser tóxicos y dañinos para la salud. Por lo tanto, no hay que tomarlos sin una prescripción. Existen ya pruebas que permiten por parte del médico determinar en el laboratorio las concentraciones en sangre de muchos de estos micronutrientes y vitaminas. Y cuando el médico encuentra un déficit, ahí recién indica un suplemento. Respecto a la inmunidad. Ya. No, me comentaba acá María Elena que cuando ella tuvo su neoplasia, la chequearon completamente desde el punto de vista inmunitario de todos esos elementos en sangre, o sea, son todos medibles y por lo tanto el tratamiento que pueda necesitar se hace cuando se justifica, pero no en forma indiscriminada. Y todas las dosis se van testeando y midiendo y no pasarse de las dosis que pueden significar intoxicación. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en lo que toca a mi especialidad. El exceso de vitamina A puede dar hidrocefalia, puede aumentar la presión dentro del cráneo. Eso puede ser muy grave, por dar un ejemplo. Perfecto, tenemos una pregunta ahora con Philip, por favor.
Y después me gustaría hacer un aporte. Muchas gracias por la presentación y el análisis y la reflexión sobre la tabla de la medicina o de la salud, que escrita por Baha'u'lláh. Y en ese sentido me gustaría conocer un poco tu reflexión sobre la importancia del médico, ¿no? Porque ahí tú indicaste que el médico es una de las profesiones que de mejor servicio a la humanidad, digamos, y de carácter, digamos, científico. Y hay a veces algunos amigos bajáis, o en general, digamos, de que no consideran, digamos, que el médico que no cree en el aspecto espiritual del ser humano no es un buen médico y por lo tanto no tiene, sus recomendaciones no son útiles, digamos. O por ejemplo la ciencia así tal cual, digamos, no ha eliminado la creencia en Dios. Entonces por lo tanto esa medicina no serviría para nuestro propósito, digamos, de curar las enfermedades. Cosa que yo no comparto, digamos, pero porque todo tiene su equilibrio, su justicia, ¿no? Pero ¿cuál sería tu opinión sobre ese aspecto? Pienso que igual que en la sociedad, dentro del ámbito de los profesionales de la salud y particularmente los médicos, hay de todas las tendencias, creencias y las no creencias. Yo pienso que puede a veces faltar esta gracia que señala Baha'u'lláh respecto al médico que ha puesto el amor de Baha'u'lláh o de Dios en su corazón. Puede faltar. Pero eso puede ser fácilmente compensado porque puede ser un muy buen técnico ese profesional. Puede ser un agnóstico, puede ser un ateo. Y alguien lo elige porque tiene fama de ser técnicamente muy bueno. Bueno, ahí el que pone y compensa la parte que falta es el enfermo, el paciente, porque él pone su confianza y su fe. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso pasa a ser algo menor y si el paciente tiene fe y confianza, eso basta para suplir la carencia de fe que pudiese tener el profesional. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Parece que... Yo quería hacer una acotación, si puedo. Adelante. Un poco lo que, siguiendo la línea de lo que decía Raúl, también a mí me gusta mucho cuando Baha'u'lláh exhorta claramente a que debemos confiar en Dios, porque Él es el que cura, como dice, Él es el que tiene toda la sabiduría y es el protector. Y todo lo que Él ha hecho ha sido por amor a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar en contacto y conocer su palabra. Entonces, ¿se acuerdan que antes había dicho que no nos rindiéramos ante la pena ni la tristeza? Porque eso iba a ser causa de la mayor desgracia. Entonces, después vuelve a tomar eso y dice que ¿cuándo tenemos que nosotros estar afligidos y tener tristeza? Cuando nuestra razón no nos otorga la posibilidad de conocer la palabra de Dios y descubrir lo que ahí está. Entonces, de nuevo, uno tiene que volcarse a la sabiduría de las leyes de Dios. Y si eso lo logra, bueno, va a superar estos estados de tristeza, de incertidumbre. Así que eso también me gustó bastante. Quiero contarles una experiencia y que creo que los amigos de la región de Temuco, de la zona mapuche, la han tenido. Acá en la universidad, yo soy retirado hace poco, emérito de la universidad donde trabajaba, pero me tocó en algún momento participar en el desarrollo de los currículum de la carrera. Y eso significó tener nosotros contacto
con otras formas de medicina y acercarnos, por ejemplo, a los yatires, a los chamanes de acá del norte, de la cultura aymara, y conversar con ellos y ver la sabiduría que ellos tienen en medicina. Y pensamos en algún momento tratar de desarrollar complementariedad entre la medicina tradicional y la medicina autóctona de acá del norte. O sea, yo no me cierro en absoluto al pensamiento moderno de los médicos más jóvenes de la medicina integrativa, como la colega que mencionaba recién Mónica, ¿no?, de Argentina, que es una doctora que trabaja en medicina integrativa, ¿no?, en que complementa la medicina científica con la medicina natural de distintos ámbitos que está validada también. O sea, también se le exige a esa medicina una validez científica, no es una cosa supersticiosa, para nada. Antes de cerrar, quiero aportar algo que es muy especial. Hemos estado hablando de la dieta, ¿cierto? De la dieta, de los antioxidantes, de las vitaminas, de los minerales para preservar la salud, ¿no? Y para equilibrar el estado de ausencia de salud. Entonces, acá hay otra cosa que tiene que ver en la tabla, que es con las emociones. Entonces, miren lo que dice, que es súper bueno. Evitar los celos. Los celos consumen el cuerpo, ¿ya? Y evitar la ira, porque la ira quema el hígado. Entonces, las dos cosas, los celos y la ira, por igual tendríamos que evitarlos como si nosotros estuviéramos frente a un león. Ojo, a los más jóvenes que todavía tienen celos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, por favor. No se escucha su audio. Habría que activar el audio. Ahí sí. Ya. El ser humano, características que tiene son 4, en resumen. Uno es física, el cuerpo físico tiene que estar sano. Y también el alimento que come, todo tiene que ser equilibrado. Muchas veces uno con comida muy rica come demasiado, después dolor de estómago, no sé qué más cosas. Entonces, siempre el equilibrio, lo necesario. Uno es física, y física no es solo alimento, ejercicio también es alimento del físico. Después tiene parte espiritual, ¿no? Parte espiritual requiere también alimentos espirituales. Igual equilibrado. Toda la vida no se puede sentarse a hacer oración, así, ¿no? O versos, cosas, lo necesario. Después otra parte es parte intelecto. El intelecto humano es la capital humana, ¿no? Todo conocimiento, como decir, negocios, trabajos, cosas de intelecto salen, ¿no? Descubrimientos. Ya viene la cuarta parte, es que la parte social. La parte social es comunicación con los demás, ¿no? Como ahora hemos escuchado, muchas veces uno siente dolor de cabeza, invita a su amigo y comienzan a hablar, charlar, dentro de eso se alimentan. En resumen, física, ética, intelectual y social. Y cualquier exceso de esto hace daño. Mismo espiritualidad, si metemos demasiado, llega al fanatismo. Mismo intelecto, metemos demasiado, llega a locuras, ¿no? Esto quería aportar para usted. Muchas gracias. Muy amable, gracias por su aporte. ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta? Sí. Y decir una última cosa. La medicina no es una ciencia en el sentido científico actual, es un arte. ¿no? Es un arte, el arte de la curación. Generalmente los profesionales médicos, cuando nos reunimos en congreso
para intercambiar experiencia y conocimiento, congresos nacionales, mundiales, a todo nivel. Y lo que se ve es el estado del arte. No se dice el estado de la ciencia, es el estado del arte, ¿no? O sea, ahí se combinan muchos aspectos. Uno de ellos es el conocimiento científico, pero hay otros múltiples aspectos. Entonces, puede tener un profesional el mismo conocimiento que otro, pero puede que uno tenga más arte que el otro. Por eso no todos son iguales, ¿no? Algunos le llaman a ese arte el ojo clínico. Mire, este doctor tiene muy buen ojo clínico, vio dos cosas y usó el conocimiento intuitivo y rápidamente dio con la causa de la enfermedad. En relación a la tabla de la medicina, se hace hincapié a los alimentos naturales y a las hierbas, ¿ya? Y dice evitar los compuestos. En un mundo de hoy día donde la gente se automedica, se medica tanto, ¿cómo podemos hacer nosotros para acercarnos más a los alimentos naturales, en este caso a los medicamentos, que tengan que ver con, para evitar los medicamentos compuestos? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que eso es un problema general, y como problema general, eso se resuelve educando. Y ahí los bajáis tenemos una responsabilidad, o sea, tenemos que enseñar la fe. Hola, Yo quería hacer una... Aló, desde Puerto Montt, quería hacer un saludo y una presentación de una amiga al doctor y agradecer al doctor su excelente charla, no interpretación, pero visión de la tabla de medicina. Y quería presentar a una querida amiga que conocí el año pasado, Jessica, y Jessica Sepúlveda no es Bahá'í, pero ella, yo le pedí, ella es médico, yo le pedí a ella que hiciera una charla sobre el trono del espíritu, el libro, que está basado también en tabla de medicina. Entonces ella lo preparó para todos los bahá'ís de Puerto Montt, y yo agradezco a Jessica porque siendo que no es bahá'í, tuvo que repetirla otra vez para los que no vinieron, así que ella ahora la invité y debe estar, no sé qué opina Jessica, porque es excelente la charla del doctor. Y presentar a Jessica. Eso, muy bien. Hola a todos. Humildemente solo quería dedicarme a escucharlos a todos ustedes y sobre todo al doctor Carrasco de tan lejos. Chavi, me sorprendiste, estoy feliz. Sí. He estado escuchando y he estado haciendo varias reflexiones sobre la tabla, que también me la entregaste alguna vez para leerla. Y bueno, quiero decirles que en relación a los alimentos o al equilibrio y no a los compuestos, yo soy médico y de verdad que esta medicina de guerra, que siempre le digo a la Chavi que a nosotros acá en Occidente nos enseñaron medicina de guerra, lo que está más antiguo o lo oriental, en cuidar la salud, en alimentarse bien, creo que es el camino correcto, y que nosotros acá en Chile o en Occidente deberíamos cambiar esta mirada de enseñar salud a la gente, la inmediatez de que me siento mal y me tomo una pastillita y me sano, no está bien. Y el alimento no solamente es el alimento de nutrición, sino que hay un alimento que es visual, un alimento que es al tacto, un alimento que es el ejercicio, también es alimento, el alimento espiritual. Eso mantiene un equilibrio y te mantiene sano finalmente. Y bueno, esta pandemia ha venido a hacer también reflexionar en mí que el estar con mucho encierro en las casas a la gente es un momento y una oportunidad para el autoconocimiento, para medir la tolerancia, para
examinar qué estoy alimentándome en el día a día, en la nutrición, tanto alimento elaborado de supermercado y que el delivery y todo, obligó a la gente a empezar a cocinar. Y en el cocinar está la oportunidad de buscar cosas más naturales y no tan refinadas. Esto también hace que uno en la casa tenga que aprender a tolerar y tener más paciencia con la gente con que convive y vive diariamente, y aprender cómo a querer a los demás. Creo que es un momento muy afortunado el que estamos viviendo igual, porque el autoconocimiento y olvidarse de uno afuera está con mucho estímulo, y ese estímulo a uno lo mantiene entretenido y no se mira hacia adentro. Y ahora en el encierro siento que la gente se está conociendo y algunos están hasta sufriendo eso. Pero es una oportunidad bien buena si uno lo quiere mirar de manera positiva. Bueno, eso, no sé qué más les podría decir, pero sí, estoy muy contenta de haber visto esta tabla y de tener que leerme como 10 veces el Trono del Espíritu para cumplir las expectativas de la tabla. Muchas gracias. Pero hiciste, Jessica, un excelente resumen en conclusión. Muy bien, me gustó mucho. Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta, estimados amigos. No. Perfecto. Doctor, no sé si para concluir se quiere quedar con algo. ¿Qué nos podría decir antes de terminar? A ver, quiero dar las gracias por la oportunidad de haber podido escuchar reflexiones de otros amigos que enriquecen este tema de comprensión de la tabla de la medicina de Bahá'u'lláh. Y creo que todos estamos toda la vida en un proceso de aprendizaje, y también para mí sería muy grato que aquellos amigos que no conocen la tabla puedan interesarse, estudiarla y aplicarla. Perfecto. Tengo una última pregunta, ¿verdad? Con respecto a la importancia del tema de salud a nivel de las políticas públicas. Y entonces, en base a esta tabla, ¿se puede sacar alguna reflexión o hay alguna idea sobre respecto a eso? ¿Cuál debería ser la estrategia o la forma de aplicar esta salud a nivel social macro general? Yo pienso que la tabla es clara en cuanto a plantear políticas públicas que atacan preventivamente las enfermedades crónicas que afectan en esta época a nuestra sociedad. Yo creo que todos los gobiernos, en mayor o menor grado, hacen esfuerzos para aplicar políticas de acuerdo a sus condiciones locales en este sentido. Quizás, si tú te refieres a la pandemia, yo creo que estamos en un proceso en que no se preveyó esta posibilidad de una infección tan masiva en el mundo, y fueron sobrepasadas muchas de las políticas públicas. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer no es la autoridad, sino que nosotros tenemos que contribuir a apoyar a las autoridades que están planteando soluciones, en que estas soluciones tengan un buen fin, un buen resultado, ¿no? Pero creo que ahora hay que salir de la emergencia y posteriormente, pensando a futuro que como en la Edad Media puedan venir grandes pandemias nuevamente, estemos con políticas públicas que se hayan consultado en cada país y entre los países que puedan ser aplicadas a esta situación. Perdón, a una situación similar a esta. Y prevenir también. Preparada para todo. Roberto,
Bueno, también quería, bueno, agradecer a Raúl por la charla, y también quería hacer un poco, apoyando lo que decía Jessica sobre el alimento espiritual. Durante la charla de la Dorothy Dexter, ella nos recordó algo sumamente interesante, y es justamente, nos recordó que debemos hacer uso, o sea, ¿por qué no?, de este aperitivo que antes de cada alimento que ingiramos, que debemos decir Allahu Akbar, y al finalizar nuestro alimento, invocar a Dios, Ya Bahá'u'lláh. Yo creo que esto, o sea, en términos prácticos, es como este aperitivo que la sociedad normalmente se toma no sé, un cortito de, no sé, pues de pisco sour, no sé qué es lo que toman de aperitivo, pero este aperitivo del Allahu Akbar, antes de ingerir un alimento y después invocar a Dios, Ya Bahá'u'lláh, al terminar, nos da una energía, una fuerza, un alimento que ya no es un alimento físico, sino que es un alimento espiritual. Y yo lo considero sumamente potente. Y eso deberíamos tomarlo como un tip de todos los días, no olvidarse. ¿Por qué? Porque así ayudamos a nuestro cuerpo y ayudamos a alimentar a nuestra alma, nuestro espíritu. Muchas gracias, Eduardo, por tu aporte. Estimados amigos, quiero agradecerle a nombre de la comunidad Bahá'í de San Vicente por haberse conectado con nosotros. Agradecer también al doctor a Raúl, a María Elena por la predisposición cuando le planteamos esta posibilidad que logra concretarse hoy día, a los cuales estamos muy agradecidos. Y por supuesto, invitarlos a seguir conectándonos, porque seguramente vamos a tener más sorpresas, y así como nos estamos conectando hoy día, la Casa Universal de Justicia nos ha pedido que seamos flexibles, creativos e innovadores para seguir en contacto. Esta ha sido una de las mejores maneras de hacerlo, probablemente hay algunas otras que iremos descubriendo, pero por ahora ha sido la que más nos ha dado resultado, y por eso hoy día podemos estar en contacto. Agradecerle su participación, y antes de despedirnos queremos aprovechar de escuchar una última canción con Sofía. Yo sé que nunca la voy a pedir desprevenida porque siempre está preparada ella, así que antes de despedirnos vamos a escuchar a Sofía, y son mis últimas palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo para estar escuchando esta importante charla y por haber conectado y haberlos conocido también. Así que muchas gracias, y los dejo entonces con Sofía. Buenas noches. Perdón, Roberto, nada más recordar que nos encontramos todos los viernes a esta misma hora, a las 20 horas. Siempre tenemos alguna reunión, actividad, consulta en marcha. Muchas gracias, Hervé. Muy buen alcance. Gracias. La oración de curación, entonces. Tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de ti es mi remedio. La proximidad a ti es mi esperanza, y el amor por ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mí es mi curación y mi socorro, tanto en este mundo como en el venidero. Tú verdaderamente eres el todo generoso, el omnisciente, el sapientísimo.
Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Chao. Muchas Felicidades. Chao, chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, Raúl y Mariela. Gil, Gracias, saludos a todos. Cuídense. Monkey. Gracias, Alaufa. Chao. Cuídense. ¿Cómo Sandra, están? Pablo, Gina, Maldito, Eduardo. ¿qué te pasó? me corté el pelo. Miren, hay de gente de Samoa. De Samoa. de Samoa. Ahí. Hola. Inés. Suerte, María Inés. Sí. Está en Hola, la Alfredo. El sol está de día hoy allá. Sí, ya está. Y con calor. María Inés. Y con calor. Con Aquí con calor, frío y con la estufa. Hola, Gina. Así que gusto verte, María Inés. Saludos. Igualmente. Saludos a todos. Chao. Chao, chao. Chao, buenas noches a todos. Gracias, María Elena. Gracias, Raúl. Gracias. Nos vemos a la AUFA a todos. A la AUFA, cuídense. Estén bien. Chao, Cintia. José, Chao, Sandrita. saludos. Mónica. Gracias. Hola. Loki, chao, Bahram. Cuídense, Gracias, Mónica. Gracias, Chao, Sofía. chao, José. Chao, chao. Chao. Gusto Amor, verte. Gil, ¿cómo estás tú? Bien. Gusto de verte. Saluda a tu esposo. Nos vemos. Adiós. José, gracias, gracias. Lindo Ricardo. vuelve, lindo descanso. Gracias. Desde Chao. Perú ella, ¿no? Sí, Sí. Mónica Sí. Barca, Sí, desde Perú. hola. Nos Hola, vemos. ¿qué tal? Nos vemos a la baja. A la Cariños a Mónica. Chao, En tu Sandrita. nombre, gracias. En tu nombre. Gracias, un abrazote. Alfredo, Chao, hasta luego, Mónica, pase bien. nos vemos mañana. Un gusto. Mañana sí. Chao, Mónica. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Tía Gaby. Hola, Sandrita. Hola, Mónica. ¿Pudieron estar en la charla Hola. de la doctora Dorothy o no? No, fíjate que pensé que iban a estar como al mismo horario, no me di cuenta. ¿Y quedará grabada esa charla?